Bueno, bienvenidos todos y todas a este webinar, de esta serie de webinars que hacemos mensualmente. Estoy muy feliz de que hagan parte de esto. Bueno, a ver, me presento. Mi nombre es Pamela Alejo. Soy diseñadora y me enfoco en organización de espacios. Para aquellos que no me conocen, para los que ya me conocen, bienvenidos aquí siempre. Normalmente lo que hago y a lo que me dedico es acompañar el proceso de organización de las personas que quieren realizar un cambio en su hogar a través de la implementación de sistemas de organización. En principio, siempre he creído que cada persona puede organizar su hogar, pero también confirmo que no sabemos si no tenemos las herramientas correctas para organizar y hacer que este trabajo de transformar los hogares se haga desde raíz. Entonces hago ese acompañamiento para también generar un mejor estilo de vida en todos ustedes y en las personas. Cualquier pregunta que tengan y que quieran hacer, estaré revisando el chat para constantemente ir hablando y respondiéndoles. Hoy hablaremos sobre el minimalismo y meteré un poquito sobre lo que es eco-organización. Y el propósito principal de este webinar es darles una introducción al mundo minimal, herramientas, tips, conclusiones de vida que se sacan durante este proceso. Algunos exponentes también tendremos que hablan del tema y les haré estos referentes para que luego puedan indagar más adelante. Voy a compartirles pantalla. Bien, aquí tenemos lo que es minimalismo. Bueno. Para comenzar, hay que primero entender el tema del consumo y nosotros como personas en la realidad en la que hemos nacido nos invitan a consumir y hace parte del estilo de vida que tenemos. Cuando somos pequeños nos dicen, tienes que tener esto para, entonces tienes que tener un libro para poder estudiar, tienes que tener un uniforme para esto, tienes que tener para hacer. Entonces, dependemos de los objetos para poder ser, de cierta forma. Y la reflexión a la que voy es que en otras culturas totalmente paralelas a las de nosotros, y cuando hablo culturas hablo desde tribus indígenas, culturas actuales que existen en algunos países o continentes, vemos que el tema de poseer es totalmente diferente y se transforma y es algo de una posesión que se da una vez al año o solamente en momentos especiales y que lo que tú tienes de aquí en adelante es algo que tú conservas es en una mochila y no más que eso. Entonces la idea de empezar a consumir dentro de esta cultura que nosotros tenemos no es ir contra la corriente, sino saber fluir con lo que nos ofrece. Ir con esa corriente, pero saber nosotros aprovechar ese flujo para ir hacia donde queremos. Y de cierta forma yo veo el minimalismo como eso. No es la antítesis o totalmente lo opuesto que vemos del consumismo, sino un estilo de vida más consciente para no depender de los objetos para poder ser. Y ahí es donde comenzamos primero revisando cuál es ese concepto de qué es el minimalismo y a qué se refiere. Entonces, cuando nosotros nos dicen minimalismo, lo primero que se nos viene a la cabeza es esto. Paredes blancas, todo vacío, blanco-negro, y díganme a ver si me equivoco, pero esto era lo que yo también pensaba en un inicio. De hecho, estas fotos son de uno de los exponentes del minimalismo, se llama Fumio Sasaki,
que es un autor de un libro bastante reconocido, en donde él cuenta a través de su experiencia cómo se fue al extremo, pero más por unos motivos personales que le cambiaron, y hizo un libro y es supremamente interesante. Entonces, si hablamos de qué es realmente el minimalismo, podemos tener muchas deducciones. Lo podemos interpretar como la reducción drástica de tus posesiones, que eso es algo que vemos, pero dígame por favor, ¿quién quiere reducir drásticamente sus posesiones sin motivo alguno? Aquí vamos entonces a la otra, la del mismo de Fumio Sasaki, que dice: el minimalismo es un estilo de vida con el que reduces tus posesiones al mínimo necesario. Entonces estamos hablando ya de reducir. Continuamos con otro que es de Nicolás: el minimalismo no es la falta de algo, es la cantidad perfecta de ese algo. Me parece bastante bonito y afín entender este concepto, esta definición que él nos da. Hay otra que es la de Joshua Becker, que también es un exponente muy fuerte en Estados Unidos sobre el minimalismo, y dice: el minimalismo no es deshacerte de las cosas que amas, es deshacerte de las cosas que te alejan de las cosas que aman. Entonces, aquí vemos que ese concepto de soltar por soltar no es tan así, es poder tener una finalidad para poder soltar y sobre todo para poder tener una vida más ligera. Y aquí es donde les voy a hablar un poquito de esto, de cómo empezar a tomar ciertos estilos de vida, tips, como organizadora profesional, con las experiencias que he tenido con clientes, pero también en la vida personal, como he adoptado el minimalismo en mi vida. Entonces, el minimalismo básicamente es también encontrar un estilo de vida que funcione para ti, uno que no sea engorroso, sino liberador, basado en tus valores, deseo y posesiones. Y estoy segura que de aquí se llevarán muchas ideas para empezar a implementar desde sus hogares y empezar a ayudar de a pocos en esas metas y esas cosas que queremos puntualmente. Cuando hablamos de los beneficios del minimalismo, hay muchísimos. Y aquí Joshua Becker nos expone algunos que son a veces muy obvios, otros que uno no llegaría a pensar bajo sus conclusiones que él da. Y el primero, claramente, es tener menores gastos. Si somos minimalistas, por obvias razones, el consumo disminuye y los gastos disminuyen. Algo que también disminuye es el estrés en tu vida. Se amplía y es más fácil de limpiar, o sea, los espacios van a estar más dispuestos para ti, para limpiar. Son de esos beneficios que él enlista. Vas a sentir y tener una mayor libertad. Luego vamos a hablar de esto y cómo así. Vamos a ver que hay beneficios para el medio ambiente, que también se ve directamente influenciado. Más productividad, vas a ser más productivo en tu tiempo, porque vas a tener más tiempo en el momento en que tengas menores cosas por qué pensar. Vas a ser un ejemplo para otros. Ayudarás a la economía de otras causas, es decir, arraigado a los menores gastos que vas a realizar también económicamente, podrás contribuir a otras causas. Adquirir cosas con mayor calidad, ese es algo que a mí me sorprendió, no creí que fuera a ser como tan directo en mí, y sí, los objetos que ahora son de mayor calidad que cantidad. Y para finalizar, vas a darle un menor trabajo para otra persona, pero en el sentido de desgaste. No vas a hacer que otras personas se desgasten en cosas que no son necesarias. Entonces, si vemos esto, podemos entrar en materia de entender el minimalismo. Y yo se los voy a hablar desde estos 3 factores. Primero, la conciencia de que queremos conservar, todo el tema de soltar también.
Luego vamos a ver el tema de adquirir, porque se nos cambia el chip totalmente. Y luego vamos a hablar sobre el proceso de organizar y sobre todo aquí la ecoorganización, que voy a meter un poquito la mano para ayudarles a mejorar esto. Teniendo esto en claro, pues quiero empezar a hablar aquí con ustedes. Quiero aquí que me vean, listo. Y vamos a hablar del primer momento del minimalismo y es tener el mínimo de cosas, es tener que minimizar todo, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, entonces tendríamos que depurar, ¿no? Lo que siempre nos dicen es minimalismo, hay que soltar. Y sí, tiene toda la verdad. Pero más que soltar y enfocarnos en qué se va a ir y qué le vamos a decir a Dios, es también empezar a crear una conciencia primero de qué es lo que tengo, ¿listo? Y por qué lo tengo. Para que así, de una forma más fácil, yo me enfoque en saber qué quiero conservar. El secreto está siempre en, primero, querer saber qué quiero conservar. Un ejemplo que les doy para poner en práctica esto es que a veces se los doy a las personas en las asesorías, es imagínate que tú tienes tu apartamento, tu casa, y te dan otra casa u otro apartamento igualito, exactamente igualito al que tienes, pero pues vacío. Y te toca mudarte. ¿Qué de las cosas que tú tienes en tu casa actual llevarías a esa nueva casa que es igualita? Igualita. ¿Qué cosas llevarías y qué cosas dejarías en esa casa antigua? Esas cosas que tú te pones en mente y dices, yo no lo llevaría a esa nueva casa, son esas cosas que tenemos que empezar a soltar y a liberar. ¿Mm? A través de estos ejercicios ayudo mucho a que lo veamos no desde el enfoque de me va a faltar, desde la carencia, sino desde el enfoque de qué estoy dispuesta a conservar para mis metas, para lo que quiero en mi futuro o lo quiero para mi familia. Entonces, es activar el chip de qué voy a soltar a través de lo que no me sirve. ¿Bien? Este tema de soltar está muy directamente relacionado a uno de los primeros pasos de organización, pero sobre todo a entender que el proceso de depuración es algo de raíz. Con nosotros las asesorías lo primero que hacemos es, bueno, antes de poner cada cosa en su lugar, tenemos que empezar a depurar qué es lo que no queremos más. Y es algo que cuando se trabaja desde raíz es todo un día en el que hacemos un proceso de clasificación y depuración. Pero no quiere decir que si yo hice eso un día, ya no tenga que hacerlo nunca jamás en mi vida. O en 10 años, o en 5 años, es algo que se hace constantemente y ya tenemos ese chip. Entonces, las dos formas para poder empezar a soltar cosas en nuestra vida son dos. La primera, de totazo, llegar a sacar todo y empezar a depurar, o la otra es hacerlo de a pocos. ¿Y cómo es hacerlo de a pocos? Un tip chiquito que les doy. Comiencen con un canasto, una caja de cartón del de uno, con cualquier cosa. Y ténganla ahí en una parte estratégica de su hogar o de su habitación y empiecen diariamente a abrir un cajón y a ver qué cosas no necesitamos, no echamos de menos y no hacen parte dentro de los objetivos que tenemos de aquí a un año o 2 años. O sea, como que no tenemos ningún apego emocional, nada. Entonces empezamos a depositarlos ahí. Y a medida que vamos depositando, ya tenemos un lugar para esos objetos que no nos estorbarían en nuestra vida. Teniendo en cuenta eso, a medida del tiempo nos damos cuenta que esa caja en algún momento se puede convertir en una bolsa de ropa para donación, una
una caja de implementos de cocina también para donación, o una caja de reciclaje, o una serie de cosas que tenemos ahí para reparar, pero que nos ponemos la mano en el corazón y decimos, yo no lo voy a reparar. ¿Qué cosas podríamos hacer con esto? Reciclaje, regalar a otra persona que conozco, ¿qué podemos hacer? Entonces, a través de esos pequeños momentos del día en el que tú sabes que este objeto no lo necesitas, pero no sabes qué hacer con ello, por ende lo dejas otra vez en ese mismo lugar, la idea es que lo empieces a poner en esa caja o en ese espacio en el que al final va a tener un nombre y un apellido y se va a llamar caja de reciclaje, caja de donación, caja de regalos, caja para regalar. ¿Bien? Dentro del ámbito de soltar hay demasiados tips, demasiados. Uno que les doy así rápido es entender que el minimalismo no es guardar cosas, no es guardar al vacío en la parte superior de mi closet, ni esconderlo en la bodeguita o en el cuarto de San Alejo. Eso no es minimalismo, eso es una acumulación regulada y organizada, pero no. La idea es que tú sueltes ese espacio que quedó libre, lo puedas utilizar y sacarle provecho a otras cosas que te pueden servir. Tenemos que tener las manos libres y vacías para poder recibir. Si tenemos las manos llenas, no van a llegar cosas a nuestra vida. Y eso es algo clarísimo, clarísimo que también he concluido durante el proceso y que manifiestan las personas que han hecho este proceso. Dentro del closet, uno de los tips para cuando ustedes quieran hacer un proceso paulatino de reconocimiento de las cosas, aparte de que pueden echarle una ojeada y empezar a guardar y sacar lo que no, porque es que hay cosas que uno las tiene muy claras que no va a utilizar, podemos empezar a sacar, eso es darle centímetros a ese closet. Pero también a un periodo corto, mediano y largo, podemos también hacer estrategias como la del gancho que siempre explico. Usualmente cuando tenemos un closet colgamos de esta forma, pero si queremos hacer un proceso de reconocimiento de qué cosas nos funcionan, nos sirven, es cuando hagan el proceso de organización, háganlo y pongan el gancho al revés. Una vez lo pongan al revés, empiecen a utilizar sus prendas y cada vez que las utilicen, vuelvan a poner al derecho. ¿Esto en qué nos ayuda? Que al final de 6 meses o un año vamos a ver nuestra ropa y los ganchos que estén al revés son ganchos y son ropa que no hemos utilizado en más de un año. De ahí es replantear por qué no la hemos utilizado. Tal vez ponérsela en ese proceso de concientización y decir, ¿por qué no me la pongo? ¿Será que es porque no me queda bien? Y si no me queda bien, no importa qué oportunidad le doy. Si no me gusta, mejor retirarla. Hay otra persona que le puede sacar el mejor provecho. La segunda, no sé con qué combinarlo, no sé cómo mezclarlo. Entonces, al hacer eso, podemos entender que la culpa no es la de la prenda, sino de la forma en que yo no estoy componiendo bien esos accesorios y esas prendas. Entonces puedo llegar con tips de una asesora de imagen, irte al curso de Closet Consentido que nosotros tenemos, ir a hacer muchas cosas que nos pueden ayudar a esa clase de ejercicios diarios. Si ustedes tienen alguno, me encantaría que me lo compartieran para poder también manifestarlo y ayudar a todas estas personas que hacen parte de este webinar. ¿Es claro? Bueno, por aquí me escribe Camila, muy útil el consejo. Y Carolina también. Y listo. Me alegra que les encante ese tipo de consejos. Siguiendo la línea de la depuración, es decir, nosotros tenemos ese chip para entrar en el minimalismo, vamos a mirar entonces qué vamos a soltar. Pero claro, cuando estamos soltando, paralelamente en la vida diaria, estamos empezando a adquirir cosas constantemente, diariamente. Entonces, lo que nos lleva a una paradoja, porque estoy soltando, pero también adquiriendo.
la adquisición consciente es algo que también se activa. Yo me esforcé todo este tiempo en depurar este cajón para que llegue otra vez a llegar cosas que no quiero, que, no sé, que sé que no voy a utilizar, pero ahorita no quiero pensar, dejémoslo ahí. Entonces, el proceso de adquirir, es decir, de recibir cosas en tu vida, se dan por tres formas. Primero, lo que tú compras monetariamente, lo que te regalan o te dan gratis. Entonces estamos hablando de regalos gratis, ofertas o regalos directos que te dan y que tú recibes y aceptas ese gesto de recibir, pero no sabes qué hacer con ese objeto. O tal vez dices, uy, me sirve, es útil, pero lo terminas, gracias por la agenda y el espero, pero lo vuelves a dejar encima del escritorio y si reconocemos esa actitud, sabemos que no sabemos en qué momento vamos a utilizar esa agenda. Y tal vez se dañará o en otros casos, estamos hablando de cocina, de comidas. Ustedes no saben ahorita que hice la encuesta en el Instagram sobre las especias que tantas personas dejan. El 82% de las personas dejan dañar las especias, vencerlas. Y bueno, y si sumamos esas personas, ¿cuántos desechos no hubo? Pero bueno, aquí estamos para aprender de esto. Entonces ese proceso de adquisición también tiene que cambiar o automáticamente se da esa sensibilidad bueno, cuando yo voy a recibir algo, tengo que ser consciente que lo que recibo es no solamente el producto per se, sino todo lo que está alrededor. Estoy recibiendo, cuando, digamos, alguien me regala algo, el gesto, bien, el de me acordé de ti en este viaje, mira lo que te traje, gracias, soy alguien especial porque me trajo esto, estoy recibiendo el gesto, como también estoy recibiendo el objeto, estoy recibiendo el empaque del objeto y todo lo que, la historia y lo que hay detrás de ese objeto, la persona que lo hizo, la tienda, todo. Lo mismo sucede cuando yo hago un domicilio. Cuando me llega mi producto, mi comida, yo no solamente recibo la comida, yo estoy recibiendo el plato en donde viene, la bolsa donde viene, el papel donde viene impresa la factura. Y es nuestra responsabilidad tomar acto de eso que recibimos. Aquí llevo a un ejemplo que veo constantemente en las cocinas colombianas. Cuando organizo, veo muchas categorías repetidas y una de las que quiero destacar y hablar es esos frascos de vidrio que sabemos que se pueden volver a reciclar. Doy este ejemplo como para que ustedes lo tengan de referente y también lo tengan en cuenta para sus cocinas con otros. Entonces están esos frascos de vidrio donde venía la bebida, los puedo utilizar para guardar maní, algún producto. Y me doy cuenta que ya tengo unos 10, sino 25 frascos, o tengo todo un cajón que ocupan todas las bolsas de las cuales recibí, pero muy organizadamente lo hice, lo doblé, lo dejé ahí para utilizarlo en algún otro momento. Yo les digo, ¿qué pasa si ustedes sueltan esas bolsas, sueltan esos frascos de vidrio y los ponen en reciclaje? O sea, son para reciclar. El vidrio se recicla, ¿sí? Cuando los dejamos ahí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que el día siguiente te va a llegar otro, porque vas a hacer otro domicilio, si tus hábitos son esos. Otra vez te van a llegar bolsas. Entonces, quiero que tengan en cuenta esa clase de adquirir a lo que nosotros estamos llegando a esos detalles en los cuales tenemos que también ser conscientes. Ya ustedes verán lo que quieran hacer con eso, pero ser conscientes de lo que adquirimos. Y si queremos que haga parte de nuestra vida, es decir, de nuestra casa, o inmediatamente lo vamos a donar, reciclar. Y bueno, existen muchas otras opciones para poder continuar y extender una vida útil a estas opciones. Aquí me escribe Sandra,
Eran tres opciones. Entonces, ok, las que compramos, la que nos regalan, del gesto de regalar, y la otra, la que nosotros recibimos y que nos llegan de vez en cuando, como es el caso, digamos, la bolsa donde viene el empaque. Esa es la otra forma. Listo. Entonces, si queremos entrar en esta onda del minimalismo, es ver cómo fluyen un montón de objetos que llegan y llegan y llegan y llegan, y adivinen qué es lo más afectado, nuestra casa. ¿Por qué? Porque tenemos ahí estancado, llega, llega, llega. ¿Qué es la idea? Que haga un flujo, llega y se va, llega y se va, llega y se va. El mejor residuo es el que no se hace. Entonces, ¿qué pasa si yo cierro la puerta un poco? Un poco, entonces ya no llega tanto. Por ende, ese gesto de soltar no me va a dar tanto remordimiento, porque no estoy soltando 18 bolsas de basura, sino una. A ese va el ejemplo. También el proceso de adquirir se transforma. Digamos, un ejemplo, en la organización en baños, está, digamos, todos esos implementos de aseo personal, como son, digamos, una cuchilla de estas de depilar o un cepillo de dientes. Son cosas que llegan a nosotros, tienen una vida útil muy corta y se van. ¿Qué pasa? Y esto ya va más en el tema eco. ¿Qué pasa si yo hago que esos objetos que yo voy a adquirir y se utilizo diariamente no van a ser tan pasajeros, sino van a estar por mayor tiempo en nuestra vida? Está el caso de, siguiendo el ejemplo de las cuchillas, en vez de ser desechables podemos conseguir estas cuchillas de pronto que son como a la antigua, que son muy buenas, aunque también en lo personal tengo las que son, que se le cambia la tapita, es decir, la parte de arriba, que es el filo. O sea, estamos botando toda una cuchilla por solamente el filo. Entonces, ¿qué pasa si tratamos es de soltar y de depurar el filito y ponerle otro nuevo? Eso existe mucho en las de afeitar de los hombres y así hay muchas. Lo mismo pasa con las mujeres con, digamos, con las copas menstruales, con los cepillos, mejor dicho, opciones hay un montón, y que cada persona puede llegar a ser consciente de que a todos nos duele algo cuando soltamos. Hay gente que le duele las bolsas de plástico, hay otras que les duele más unos muebles porque es una madera fina, igual yo no lo voy a utilizar, pero es entendernos y saber cómo empezar ese proceso. Cuando las adquisiciones conscientes, es decir, yo quiero esto, el tip que les doy es sigan consumiendo, sigan comprando, pero de una forma más racional. ¿Y cómo es la forma en que yo he implementado eso? Se los quiero manifestar porque sé que ha servido para otras personas, y es cuando tengo ese deseo, estoy en Instagram y de repente veo una promoción de 3 velas por 50.000 pesos y yo, oh, Dios mío, yo quiero velas, que es un ejemplo que se los di hace poquito. El gesto que yo hago es anotar en una lista de cosas que yo tengo de qué es lo que quiero, y puse ahí cosas que quiero comprar. Esa lista yo la tengo en mi closet, algún día les mostraré esto. Y si soy específica, pongo velas de esta marca y cuestan tanto. O sea, soy así de puntual. Si no, quiero unos tenis rosados, y los quiero unos tenis rosados, porque me di cuenta que después de la asesoría de imagen, yo necesito un básico, ¿qué es esto? Bueno, me estoy inventando motivos por los cuales cuando queremos, se puso de moda esto, lo quiero, entonces voy a anotarlo. Y esto nos ayuda a que esa emoción repose por un tiempo. Y cuando reposa esa emoción, hay 3 cosas pueden pasar. La primera,
es que el deseo incrementa, pasaron una semana, igual yo todavía quiero ese objeto. La segunda, el deseo decrece, ya me di cuenta que no lo necesitaba, chao, descartado, sin embargo nunca los tacho porque de pronto a los 6 meses otra vez me llega el afán de eso, pero lo tengo ahí anotado. Y la otra es que ese deseo se mantiene constantemente, sé que lo necesito o lo quiero, pero todavía no es como una urgencia que hay que comprar. Me ha pasado con todo, y cuando ya digo, realmente quiero ese objeto, lo compro. Y no estoy hablando de dejarme de consentir, llamémoslo así, ni escatimar en cosas, ni de ser tacaña, sino que cuando adquiero cosas, ustedes no saben la emoción que me da. Y puede ser una vez al mes o una vez cada 6 meses. Estoy hablando de cosas que quisiera yo tener, o sea, que es más un deseo que una necesidad, ¿sí? Porque si quiero un Dolex no me voy a poner a anotarlo, o sea, necesito el Dolex para X o Y motivo. Y ese tip les puede ayudar en el tema de una compra consciente para de aquí a más adelante. Y lo bueno es que no está rondando en nuestra cabeza, sino como ya lo tenemos anotado y en un lugar específico, ahí podemos reflexionar. Hace poquito hice cuentas de cuánto me gastaría con todo esto según los precios y casi me da un shock, pero bueno, no importa. Son cosas que quiero y voy a programarlas en algún otro momento y voy a ver si realmente los necesito o no. Aquí me escriben. Tienes razón, creo que a veces es difícil sacar los frascos y las bolsas. En lo personal, porque quizá no estoy segura de que se vaya a transformar y no se vuelva solo basura. Si entiendes, si te da miedo que de verdad se vuelva basura, busca, son tips muy de reciclaje, pero de verdad, pregunta en la portería, donde sea, cuando pasan los camiones de reciclaje, porque en todas las ciudades hay o lugares donde se pueden depositar solo exclusivamente para reciclaje o pasan y pones la bolsa blanca, pones reciclaje y ahí podrían llegar. Y uno a veces también tiene la idea de que el minimalismo implica menor consumo y que quizá no vayan a comprar más cosas en frascos. Sí, es verdad. Y que el minimalismo implica de verdad nunca jamás volver a comprar, ir en contra de la sociedad, y eso no tiene nada que ver. Depende de la versión que tú tengas del minimalismo. Yo acá les estoy dando mi versión, que es totalmente abierta a todo tipo de transformaciones y de adaptaciones que cada uno le pueda dar. Obviamente me guío mucho bajo estos autores que de una vez voy a aprovechar y les voy a mostrar. Está Fumio Sasaki, que este libro es buenísimo. Yo tengo un post en Instagram donde hablo sobre los libros de minimalismo que a ustedes les pueden servir. Les voy a mostrar los libros, no para que los compren y se sientan minimalistas comprándolo, porque no tendría sentido, sino que la raíz de un libro, en lo personal, es algo tan personal para ti. Es como una carta que te hizo alguien especial para ti, y la idea que es leerlo, que te quedes con ese mensaje, y si viste que pudiste tener ese mensaje y luego soltarlo, bien. Si lo quieres mantener, manténlo. Yo solamente tengo libros que he leído. El resto tomé una decisión. O los suelto y los regalo, o los dejo en la lista que tengo de espera de libros, y eso me ha ayudado mucho a crear ese hábito que orgullosamente tengo y que leo muy a menudo, y cada año leo un número elevado de libros. Y está el de Joshua Becker, que es este, bueno, también está este, que es para niños, que es buenísimo. Yo llegué al mundo del minimalismo fue por un libro que hizo este autor, pero se llama Simplify. Cuesta $2 en internet, en ebook, o sea, en digital, y se los aconsejo. Está en inglés, pero es supremamente fácil de leer. Creo que tiene, o sea, es como así de chiquitico, así de delgado, supremamente fácil de leer, se entretiene uno, te da unos tips increíbles. Es un americano que entró al mundo del minimalismo con toda su familia, y que él dice, si tú entras a mi casa,
vas a ver una casa común y corriente, pero dentro de nosotros está ese chip del consumo y del minimalismo, por ende nos enfocamos también en ir soltando cosas, recibir, pero ir soltando, y habla también en de niños, habla sobre su experiencia con su hija, porque su hija pues está en una época de los 12 años de que quiere todo y como así que mis amigos sí pueden y yo no, y también le dio esa oportunidad de que yo tomé esta decisión, mi hija no, pues voy a dejar que ella sí tenga sus cosas y a través del ejemplo en algún momento le servirá algo. Bueno, por el momento, ¿alguna pregunta? ¿O todo claro? Ya nos quedan nada más 20 minutos. Teniendo como base estos dos principios básicos, podemos ya pasar al tema de la organización. Y el enfoque que les voy a dar acá es la eco-organización. Quiero mostrarles un poquitico antes. Aquí. Y es el tema de la organización eco. Si vemos a los dos lados está el tema de adquirir, todo el consumo consciente, el mejor desecho es el que no se produce, y el de depurar, que es todas esas estrategias que nos pueden ayudar a soltar paulatinamente o de un solo tacazo, y qué hacer con esas cosas por las cuales ya no vamos a utilizar. Y aquí está muy conectado con el proceso de organización dentro de las intervenciones que yo hago. Y para organizar lo que estamos haciendo es darle un uso digno a cada objeto que vayamos a conservar. Que todos sean esa chaqueta preferida. Cada objeto, hasta nuestro corta uñas, sea nuestro corta uñas preferido o si tenemos dos, sean los preferidos, le saquemos el mejor uso y que realmente tengamos que decirle adiós porque ya se gastó, se dañó y no nos dé guayao soltarlo porque dijimos, uy no, esto, si esta compra valió la pena, fue porque de verdad le saqué el jugo. Y entonces poder disfrutar todo lo que tienes. Entrando a este tema, cuando organizo y ayudo a las casas de ustedes a que queden más organizadas, en realidad lo que estoy ayudándoles es hacer que la casa funcione para ustedes, para que los que vivan ahí fluya todo lo que van a hacer en lugares como el closet, cocina, baños, escritorio. A veces, y aquí voy a apagar un momentico, tenemos casas que no están diseñadas para vivir. Y no sé si me hago entender, porque en muchas ocasiones he llegado a cocinas, no que voy a organizar, sino cocinas que conozco, y no están pensadas para cocinar. O sea, tú llegas y dices, ¿yo dónde pico? O sea, ¿dónde pongo estas cosas? Porque las superficies, todo está, así sea ajena o propia, están como tan llenas de cosas que uno dice, esta cocina es para hacer de todo, menos para cocinar. O hay algunas habitaciones que no están diseñadas para descansar, ni visualmente, ni físicamente, ni nada. Y ahí es donde viene esos, como bueno, ¿para qué está una cocina? ¿Para qué es una habitación? ¿Para qué es un baño? Y desde esa formulación, como organizadora, es donde yo entro y hago todo un proceso no solamente de categorizar, ayudarles a depurar, sino también entender la ubicación, la jerarquización, analizar los momentos, el activo, inactivo, el flujo de movimientos, el espacio versus los objetos, dónde los voy a ubicar, cuáles son tus metas relacionadas a, para yo poderte ayudar. Mejor dicho, es todo un arte que ayuda y que el resultado final es una foto de un antes y un después, en donde todo el mundo dice, yo quiero esto, pero ¿qué es lo que quiero? Yo entiendo que ustedes quieren esto, lo que está atrás. Esa tranquilidad de abrir y decir, qué bien tener todo esto, gracias por tenerlo,
voy a empezar a utilizarlo y a sacarle mejor provecho. El proceso entonces de organización ayuda mucho al minimalismo para sacarle el mejor provecho. Algunos tips que les doy es, cuando vayan a hacer su organización, pueden ver todo lo que la información que tengo para ver cuáles son esas 3 reglas de oro que hay. Y el primer consejo que les doy, así no quieren hacer todo este proceso, categoricen. Categoricen, es decir, busquen el mismo grupo de cosas que haya, entonces medicamentos con medicamentos, herramientas con herramientas, sacos con sacos, todo esto, agendas con agendas, libros con libros, y ahí empiezan a dimensionar muchas cosas y es cuando uno dice, wow, qué montón. Estoy siempre el mismo ejemplo de la cliente que tenía 15 Big Vaporubs y no se había dado cuenta que tenía eso porque nunca había hecho un proceso de categorización. Y lo digo en forma de risa porque a ella también le dio mucha risa y era como, soy tu cliente con más Big Vaporub y sí. El segundo tip que les doy es cuando organicen y constantemente, diariamente ordenen, mantengan las superficies vacías. Eso aplica mucho en la cocina. Si ustedes mantienen, a ver, comencemos. La cocina es una zona de trabajo, así como tu escritorio. Y por ende, tiene que estar lo más organizada y limpia posible. Si tú dentro de tu cocina tienes un montón de electrodomésticos encima de las mesas o de las superficies que tienes ahí, o un montón de envases donde guardas las frutas y demás, dime dónde vas a empezar a trabajar, dónde empiezas a sacar las ollas, dónde empiezas a poner y servir, dónde. Entonces, si dejamos eso despejado, podríamos tener una mayor claridad y mayor flujo del trabajo. Créanme que sí, si hay espacio para poner todos estos electrodomésticos. Algunos, en caso de que sea un constante uso, se pueden dejar en el exterior, otros, la gran mayoría, se guardan, hay otros lugares y formas para poner todo lo que son frutas, verduras que no se meten en la nevera, entre otros. Entonces, un segundo tip, la cocina es una zona de trabajo, por ende, intenten dejar las superficies lo más limpias posibles. Despejadas, llamémoslo así. Otra cosa que también va muy relacionado, y creo que les voy a dar el consejo en torno a la cocina para que luego lo pongan en práctica en los otros lugares de la casa. Yo tengo una pregunta, ¿qué es más fácil lavar? ¿10 vasos o 2 vasos? Y les hago esa pregunta es porque me pasó en carne propia que estando solamente 2 personas, mi esposo y yo viviendo en un apartamento de 46 metros cuadrados, de repente una noche a las 10 de la noche, bueno, a las 11, no sé, estaba lavando y yo decía, ¿yo qué hago lavando 10 vasos? ¿De dónde? Y lo peor es que almorzamos afuera. ¿De dónde salieron esos 10, 12 vasos? Somos 2 personas. Y todo iba a que mi hábito era, tengo sed, voy a la cocina, saco un vaso, sirvo agua. Y así. Y claro, entonces era hacer el tour por toda la casa para recoger los vasos y lavar 10, 12 vasos. ¿Qué hice? Entre menos cosas tengas por lavar y por tener, mejor. Éramos 2 personas, saqué 2 vasos, obviamente al final terminé sacando otros 2 porque necesitábamos a veces. Entonces saqué 4 vasos, pero entonces sacar 4 vasos es mejor que sacar 10. Y eso que yo ya ahí en esos momentos creé ese hábito de tengo sed, ¿dónde está mi vaso? Porque yo siempre ando con un vaso, ¿sí? A eso voy. Entonces entiendan sus hábitos y van a ver que entre menos cosas va a ser mejor la organización. Y hay una afirmación que es tan cierta y es minimizar es mejor que organizar. Punto final. Minimizar es mejor que organizar. Si este mundo no fuera consumismo, mi profesión no existiría. Me dedicaría a otra cosa. Pero como aquí estamos hablando de personas que necesitan esa ayuda, yo estoy ahí. ¿Listo? Y que lo que ayudo a minimizar.
Mm, ¿Es claro todo? Veamos acá, ¿qué es lo que me dicen? Bueno, me encanta todo lo que estás diciendo, listo. Si tienen preguntas o algo así, porque ya nos queda poco tiempo, ya pueden ir haciendo preguntas, si quieren algún tipo específico sobre minimalismo, les puedo ayudar. Eh, y, y de una les voy respondiendo. Los resultados al final, cuando hacemos el proceso de depuración o de entrar en esta vida minimal, son muy grandes y miren que me siento hippie, muy hippie, hablando sobre energías, porque yo antes no hablaba de eso y no lo sentía hasta que empecé a organizar casas ajenas. Y uno de los resultados que ahí no se nombran, pero que realmente aplican cuando tú depuras lo que realmente no te sirve, conservas lo que quieres y le sacas el mejor provecho a través de la organización, es entender la energía que tienen los objetos y que tienen los espacios. Y es esa energía que tú le has dado. No la energía con la que vienen y que no, es tú le has dado una energía específica. Pongan su vestido favorito, déjenlo guardado en el olvido, en el closet más olvidadizo, déjenlo ahí, vayan un año después y veanlo. O sea, se siente y cuando tú te lo pones, uno como que pierde el color, como, bueno. Y eso me he dado cuenta que en muchas ocasiones pasa con los objetos y con algunas zonas, algunos cajones de la casa, donde la energía está estancada. No soy experta en energía, pero sí en sentirla, pero sentirla es abrirla y saber que aquí no se ha metido un dedo desde hace rato y es un espacio perdido. Hagan de cuenta que ustedes todas las noches cuando duermen apagan y la casa está en total silencio. Imagínense que llega un haz de luz y recorre toda la casa para llenarla de energía, pero que solamente pasa por esos lugares que están activos, que tienen energía positiva y que están activos. Creería que en muchas casas ese haz de luz, en todos los rincones, incluyendo cajones, incluyendo esquinitas y partes superiores, todo. Esa energía, yo creo que en muchas casas no pasa al 100% en toda la casa. A veces se quedará un 70, un 60, pasará por solamente un 60 de todo el recorrido y se verá frenada en esos espacios en donde no hay una intención. Un ejemplo, que les quiero dar es de una cliente que fue una de las primeras organizaciones que hice. Organizamos la cocina y me acuerdo mucho que fue un viernes en donde, claro, yo primeriza me desgasté, terminé totalmente cansada física y mentalmente. Mi cliente también terminó física y mentalmente por todas estas tomas de decisiones. Ahí fue cuando dije, pucha, nos quita mucha energía todos estos objetos, es increíble. Y bueno, feliz con la cocina, terminamos, dimos una nueva ubicación a cada cosa, perfecto. Y el lunes siguiente le escribí cómo le había ido, que no sé qué cosas, y me dijo como, Pamela, estoy feliz, el fin de semana hice paella, invité a todo, y yo, paella, y yo, ¿con qué energía esta mujer iba a hacer todo esto? Porque hablemos, y voy a contextualizarles, ella era una persona que trabajaba constantemente, no utilizaba casi la cocina y cuando lo utilizaba era como casos extremos. En los fines de semana hacía todo menos cocinar porque era para descansar de toda esta semana de trabajo. Y cuando llegó me dice eso que había hecho ese fin de semana, yo dije, aquí la cocina cogió otra forma y en realidad lo que le hizo fue ayudarle a generar cosas nuevas, experiencias nuevas que le favorecen a ella y le activan. ¿Bien? Entonces, esa clase de ejemplos creo que ustedes
les puede funcionar mucho para tener en cuenta y ver que a veces el problema no son las cosas, sino cómo nosotros estamos afrontando esas cosas, esos objetos y darle la mejor solución. O sea, soluciones y formas para poder trabajarlo hay miles y pues bueno, yo soy una de ellas, pero la idea es también que ustedes, por ahora el mensaje acá es generarles esa sensibilidad y esa chispita para que algo de algo salga después de este webinar, lo puedan compartir, esto va a quedar grabado y me escriben por Instagram o por WhatsApp si quieren el link cuando ya lo tenga, se los envío para que sean más personas y más contagio de este estilo de vida. Vamos a responder preguntas, porque ya nos quedan 10 minutos. Listo. Carolina quiere saber el nombre del libro que está en inglés, Simplify o Simplify, S-I-M-P-L-I-F-L, bueno, no sé. Aquí busquen por esto, Joshua Becker, no sé si lo vean. Ahí creo que lo ven. Busquen este autor, Simplify, y cuesta $2, $3, se los ultra recomiendo. Me preguntan, tengo un conflicto diario con todas las cosas de Navidad, no tengo un espacio adecuado para esto, siento la energía estancada en este lugar. Bien, la Navidad es una categoría que se utiliza una vez al año, ¿no? Entonces, por ende, no tiene que estar visible, de fácil acceso, sino más bien en unos lugares que tengan un menor acceso, pero que estén bien mantenidos. Lo que te recomiendo es, saca la Navidad, revisa qué es lo que quieres, esos implementos viejos que has conservado más de 10 Navidades, porque uno nunca sabe cuándo necesite esta nueva oveja para el pesebre, pero no, o sea, revisa, depura, organízalo, mira qué vas a conservar, qué cosas nuevas vas a tener y de ahí cada Navidad, cuando hagas el cierre, ubica y haz una buena gestión de organización y de almacenamiento. La Navidad se va a hacer todos los años y el 90% del año va a estar guardada. Por ende, te aconsejo invertir en 1, 2, 3 cajas contenedoras grandes que sean resistentes al moho, a la humedad. Bueno, si quieres también cajas de cartón también, totalmente válido. Ponle nombres que va en cada, aquí va pesebre, aquí va esto, aquí va pesebre A y B, o alternativa de decoración del árbol A y B, para que cuando tú vayas a decorar la Navidad, realmente te emocione, como una niña chiquita, llegó la Navidad, como abrir un regalo, abrir y te emociona organizar y le agradezcas a tu yo del pasado por haber guardado también las cosas. Entonces es un hábito. Este hábito va muy relacionado a entender que, digamos, el hábito de cocinar no es solamente cocinar, es también lavar los platos. El hábito de maquillarse viene no solamente con el maquillaje, sino también el desmaquillarse. El hábito de Navidad es no solamente tener la Navidad, sino también el guardar esa Navidad. Hay ciertas conexiones que nosotros separamos, cocinar y lavar, y no, en realidad es una sola, ese es el acto de cocinar. Bueno. Otra persona me pregunta, ¿tienes algún tip para soltar y dejar de pensar que el futuro lo podemos usar o necesitar? Bueno, a te aconsejo el webinar que hice con Nacho y Eliarte sobre apego. El soltar, básicamente, hay 3 formas de ver los objetos, desde la parte funcional, emocional y, ay Dios mío, se me acaba de olvidar la otra. Impulsivo, cosas que llegan a nosotros pues, de forma impulsiva. Entonces, de cada una de esas podemos revisar cuál es el verdadero apego que tenemos. ¿Por qué? Pensamos desde la carencia de voy a guardar esto porque pronto en un futuro no voy a tener lápices, como si fuera un lápiz de pronto, si hay un apocalipsis, lo que más necesitaría, o si no lo tengo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, todo esto se resume en ese webinar que es espectacular. Isabel me pregunta,
¿Qué recomendación tienes para dejar las toallas después del baño? Creo que en el baño se llenan de humedad y viajan por toda la casa y me gusta porque creo que de ningún lado se secan realmente. Listo. Listo. Creo que debe tener un lugar, pero para mí ninguno es. Bien. Cuando ahí tendría que yo revisar todo y sobre todo el hogar en sí para poder darte ideas, pero en términos generales lo que te puede ayudar es las toallas, cuando terminas de secar, lo ideal es que las dejes en el lugar donde colgadas en el baño en sí, o hay personas que dado ese tema de humedad, les toca dejarlas la zona de lavandería a que se sequen porque hay mayor ventilación. Entonces, si ese es el conflicto de que no se secan, hay muchos tips que puedes ver y te aconsejo 2 o 3. Uno es si el tema y el problema es la humedad, es decir, que no se seca. De pronto no es el problema de que no sé dónde ubicarlo, sino no sé dónde se seca mejor. Podemos entonces ver si la zona de flujo de aire que hay dentro de tu baño no es la indicada, o si hay que dejar una ventana abierta, o si de pronto es simplemente, en vez de colgarla en el gancho de la percha, es colgarlo en un gancho sobre la percha para que ésta se amplíe y se seque más rápido. Eso a mí me pasaba muchísimo en el apartamento antes, que también era una humedad horrible, por eso me mudé. Y no que quede así, sino externa y puede ayudar. O en otro lugar que te genere eso. A veces, y acá se me acaba de pasar, a veces el problema no es que la toalla no tenga un lugar, sino que ¿cómo se llama eso? Los lugares donde nosotros ponemos y colgamos el colgador de ropa que se compra es muy grande y no es el indicado. He visto salas, baños, cocinas con estas colgadores de ropa que ocupan demasiado espacio y estamos hablando de una toalla. Entonces, y se vuelven ya parte de la decoración de la casa. Es como, te presento mi sala y la percha gigante donde cuelgo mi ropa para secar, pero no porque no tuviera un lugar donde secar, sino porque tal vez ese elemento que adquirí no era el indicado en cuanto a dimensiones, fuera el más, no sé, el que menos me convenía. No sé si te respondí la pregunta, Isabel, igual cualquier cosa me escribes. Bueno, queridos, ya pasó una hora. Entonces, quiero, antes de finalizar, agradecerles inmensamente por hacer parte de esto, dejarles abierto todo este tema de asesorías. Este sábado voy a hacer un curso sobre organizadores, donde el objetivo es que sí o sí ustedes van a seguir haciendo compras de organizadores, si se quieren organizar, pero la idea de este curso es que sean conscientes si realmente necesitan o no un organizador, y segundo, qué tipos de organizadores, para que lleguen más preparados a la hora de empezar a organizar y que no cometan esos errores de primero comprar un organizador y luego, bueno. Todo esto, invitación grande a que se activen. Si tienen algún interés, por favor, escríbanmelo en el WhatsApp que aquí les dejé. Escríbanme contándome qué tal les pareció. Esto me ayuda mucho para saber y tener una línea guía para los próximos webinars que haremos. Y ya, un abrazo grandísimo a cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor en esta nueva vida minimal y muchísimas gracias por asistir, de verdad. Un placer estar con ustedes y haber respondido esas preguntas. Me alegro que te haya servido la información de las toallas. Y a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo y feliz noche.